En Radio USACH presentamos Somos Expertas, Nuestra Voz. Un espacio de conversación y reflexión con las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar más justo. Conduce la periodista Belén Merino Solar. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Eso quise decir. Día miércoles, día de Somos Expertas, Nuestra Voz. Qué felicidad reencontrarnos en este espacio que para quienes todavía no lo conocen, releva historias de distintas mujeres en diversos espacios, ¿no? No solamente en el mundo académico, que es el mundo que más conocemos, ¿no? Sino en las historias de vida de las mujeres. Así es que felices, contentos, es la 1:02 de la tarde. Estamos completamente en vivo, ya comenzando nuestro programa acá en Radio USACH, nuestra querida radio. Quiero permitirme una licencia antes. Yo sé que me está escuchando mi hermana está de cumpleaños hoy día, déjeme saludarla. Está de cumpleaños, así que le mando un beso y un abrazo. Espero que tenga un cumpleaños muy bonito. Y además de dedicarle este programa, por supuesto, a ella, se los dedico a todas y todos ustedes que nos están escuchando y que siguen el programa de Somos Expertas cada miércoles, y también por las redes sociales, porque recuerden que por las redes sociales también vamos dejando algunos extractos ahí del programa para que lo vayan compartiendo ahí con sus amigos y amigas en sus redes sociales. Bueno, antes de comenzar el programa de hoy, les voy a invitar a que viajemos en el tiempo. Nos vamos a ir a la década de los 60, específicamente al 1964. Ese año, ¿qué ocurrió? Llegó la primera pastilla anticonceptiva a nuestro país. El primer anticonceptivo aprobado en Chile se llevaba por nombre Anoblar. Con su llegada, por supuesto que llegaron otras cosas como los prejuicios y las mentiras, ¿no?, que se empezaron a instaurar a propósito del anticonceptivo que llegaba a Chile, un país muy tradicional todavía, ¿no? Estos prejuicios decían que producía cáncer de inmediato, y también en temas más culturales, religiosos incluso, que era una deshonra moral para las mujeres creyentes que tomaran esta píldora. Como todo lo que rodea la sexualidad de las mujeres, este era un tema tabú y que se manchaba, por supuesto, con los comentarios de pasillo que generaban pánico en la población femenina, hablando incluso de un desate sexual. Lo que los más conservadores no sabían es que se trataba de un acto revolucionario que va a permitir incorporar en el lenguaje cotidiano el concepto del deseo sexual de las mujeres. Hasta ese momento, las mujeres sostenían relaciones sexuales principalmente para ser madres, ¿no?, para parir, para convertirse en madres, muy lejos de lo cierto y necesario que era hablar de este concepto que les dije, el deseo sexual, la pasión, la excitación, todos estos temas muy tabú, sobre todo para las mujeres. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el año 2020, en Chile, el 60% de las mujeres casadas o que viven en pareja usan un método anticonceptivo. Imagínense el porcentaje, bastante alto. Esto reafirma la intención cada vez mayor de las mujeres de disfrutar su sexualidad y, por supuesto, alejarse del pudor que nos impusieron desde que somos muy niñas. El poder decidir, sentir, tomar decisiones sobre nosotras mismas es fundamental para sentirnos plenas y felices. Lo mismo ocurrió con el caso de la píldora del día después, ustedes lo recordarán, que recién en enero del 2010 se restableció la entrega de la anticoncepción de emergencia en los servicios públicos, reafirmando la ley 20.418. Quiero detenerme un poquito en esto, ténganme paciencia, pero este es un tema muy importante. La ley 20.418, déjenla ahí en sus registros, porque esta ley declara en el artículo 1, toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial. Y el artículo 2 dice que toda persona tiene derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase y de acuerdo a sus creencias o formación, los métodos de regulación de fertilidad femenina y masculina. Así que, como lo vemos,
Esto es una ley. Esto es nuestro derecho de elegir de qué manera vamos a vivir nuestra sexualidad. Sin embargo, por supuesto, sabemos que hay muchos factores para que las mujeres no tengan apetito sexual. La mayoría de ellos factores sociológicos y culturales que nos enseñaron, ya lo hemos hablado acá en el Somos Expertas, que culturalmente nos enseñaron a reprimir esos sentimientos y esas sensaciones. Las mujeres frecuentemente son cuidadoras también, ustedes lo saben, de otros, ¿no? De niños, abuelos, padres. El tiempo no les alcanza y el cansancio, por supuesto, que gana cualquier batalla diaria. El pudor juega, por supuesto, un rol importante, donde muchas veces las mujeres no nos sentimos 100% conformes con nuestro cuerpo. Siempre hay algo que no nos gusta. Siempre hay algo que queremos cambiar. Nunca estamos 100% felices con nosotras. El llamado entonces hoy día es a vivir nuestra sexualidad de manera plena, a conversar sobre estos temas con nuestras amigas, pero también en los distintos espacios públicos como este que que tenemos el privilegio de tener, a educar a las niñas en torno a estos temas de manera cuidadosa, por supuesto, y protegida, a incorporar el enfoque de género en temas curriculares, qué importante esto en las universidades, y a disfrutar del placer, algo que es muy natural y que nos hicieron creer que no lo era. Ahora sí, después de esta introducción muy necesaria, porque algo de esto también vamos a abordar el día de hoy, les quiero contar que hace unas semanas, como cada 18 de junio, se conmemoró el Día del Orgullo Autista, una jornada que tiene por objetivo crear conciencia y reconocer a la diversidad de personas autistas, sus infinitas variaciones y posibilidades. Es una fecha además dedicada a visibilizar a las infancias autistas y a las personas adultas que recibieron un diagnóstico tardío, porque recordemos que también hay muchos adultos que después de largos diagnósticos, recién cuando son adultos, se les diagnostica autismo. Más allá de la efeméride, por supuesto, hoy en Somos Expertas queremos tener una conversación urgente y necesaria, una conversación profunda, con responsabilidad y sin superficialidad. Queremos sobre todo abordar, y por eso les contaba al principio del programa, la sexualidad desde una mirada inclusiva, informada y respetuosa. Hoy en Somos Expertas, queremos recibir a una mujer cuya trayectoria personal y profesional ha estado marcada por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas que son parte de las neurodivergencias. Así que les quiero invitar a que se queden allí en sintonía con nosotros y nosotras, porque hoy vamos a tener un capítulo muy interesante. Para conocer más del maravilloso trabajo de quien nos visita hoy en Somos Expertas, vamos a estar conversando con la psicóloga clínica, sexóloga y mujer autista, Paulina Funes Bascuñán. Estás en Somos Expertas, nuestra voz. Radio USACH, nuevas voces. 1:14 de la tarde. Esto significa que estás escuchando Somos Expertas, nuestra voz, por Radio USACH. Y yo les anticipé, antes de irnos a la música, quién nos acompaña en el capítulo de hoy. Yo le contaba en off también a nuestra experta de hoy que hemos tenido la visita de muchas mujeres que nos han contado tantas cosas de su historia y también, por supuesto, de a lo que se dedican, ¿no? Que aprendemos mucho también. Y esa es la invitación, a que se queden en sintonía para que aprendan, para que podamos tener una conversación en la casa después de esto que estemos escuchando acá en Somos Expertas, nuestra voz. Yo les conté que ella tú ya la estás viendo en pantalla para quienes nos están viendo, psicóloga clínica, sexóloga y mujer autista, experta por experiencia y formación en salud mental y neurodivergencias. Paulina Funes Bascuñán, bienvenidas a Somos Expertas. Hola Belén, hola a todas las personas que nos ven y que nos van a ver y que nos van a escuchar después. Estoy tan contenta y tan agradecida de la invitación. Paulina, te voy a ¿Ya? por ahí para que nos escuchen bien. Paulina, ¿tu apellido es Funes, así tal cual? Sí, tal cual. Ya, perfecto. Oye, Paulina, gracias por venir. El tema en general de la sexualidad es un tema que no se aborda tan ampliamente y menos de las neurodivergencias. O sea, vamos a abordar un tema bien interesante, por eso la invitación es que se queden en sintonía. Mi primera pregunta va por ahí, Paulina. ¿Cómo llegaste a la psicología y sobre todo a especializarte en sexualidad en el contexto neurodivergente?
Esto lo vine a entender años después, ¿ah? Pero esto de ser autista y de no entender el mundo está súper relacionado con el no entenderme a mí y el no entender las relaciones ni los códigos. Entonces fue esa mi motivación para acercarme a la psicología. Luego la sexología y la terapia de pareja, y particularmente orientado a la neurodivergencia, donde una o ambas, o si es una trieja o una relación con más personas, está súper relacionada con el buscar poder despatologizar la mirada, porque cuando se estudia en general la sexualidad desde la mirada médica en general, lo que se mira es la patología. De hecho, es muy interesante porque el autismo es un tema que ha explotado en los últimos años. Sí. Y de las investigaciones de autismo, menos de un 5% de las de autismo tienen que ver con sexualidad, y todavía son investigaciones bien genéricas. Bien genéricas. Sí. Entonces esto me ha llevado a mí en mi propio camino y en mi propio descubrir tardío de mi diagnóstico, porque yo llevaba trabajando harto tiempo con autismo cuando descubrí que era autista, y que fue una experiencia increíble, maravillosa el descubrirlo, porque me pude explicar muchas cosas y me pude autoabrazar de una manera muy, muy... Pero en relación a esto de mi interés, es que la sexualidad es un derecho humano fundamental. Y en las personas en situación de discapacidad, y particularmente en el autismo del que estamos hablando hoy, está invisibilizada. Y de la misma manera en que la sexualidad, como tú mencionabas al comienzo del programa, estuvo tan invisibilizado, por ejemplo, el deseo o el derecho al placer en las mujeres, esto mismo es un camino que estamos recorriendo en el autismo. Sí. Esa era, también se me ocurre un poco esa pregunta, Paulina. Tú contaste que tú fuiste diagnosticada tardíamente, ¿no? Sí. Bueno, eso también ocurre. Uno pensaría que no. Uno pensaría que las personas que después se declaran autistas lo saben desde siempre. Y es como, de hecho, yo recuerdo mucho cuando era pequeña y tenía un amiguito que tenía autismo. Y la mayoría de las personas se alejaba mucho de él porque tú sabes, Chile es este país tradicional que todo tiene que funcionar de una manera, y cuando no es muy distinto y lo hace sentir distinto. Entonces después empezamos a darnos cuenta. Tengo unos conocidos que de grande fueron diagnosticados con autismo. Y fue un despertar maravilloso. Entendieron tantas cosas después de pasar por terapias psicológicas eternas. Alguien dio en el clavo. ¿Cómo fue tu descubrir? Mira, mi descubrir fue, yo considero que es un poco gracioso, porque me llamó una amiga psiquiatra y me dijo: te invito a que nos acompañes a unos talleres que vamos a hacer, donde las personas que van a asistir son miembros de la comunidad, y quienes acompañan al taller son miembros de la comunidad. Y yo le dije: encanta, te ayudo, pero yo no soy autista. Mi amiga se rió y me dijo: ya, tengo que cortar, y esto me quedó dando vuelta. Y como 2 o 3 días después le llamé por teléfono y le dije, y me dijo: ¿eres autista? Yo le dije: hagamos las pruebas. Y lo hicimos, y así lo descubrí. Pero yo llevaba harto tiempo. ¿Y qué edad tenías cuando eso pasó? Tenía 45 años. ¿Qué cambió en ti? Mira, cambió que esta sensación de una dificultad de conectar con el mundo y la sensación de no pertenecer al mundo, que es algo que me acompañó con mucho dolor durante la vida, y que fue también parte de mi motivación para estudiar psicología e irme especializando. Llegué a entender qué es lo que me pasa y por qué hay muchas cosas que no entiendo todavía. Todavía. Piensa, quisiera darte un ejemplo, que las personas autistas necesitamos anticipación, por ejemplo. ¿Sí? Piensa que con los años de experiencia que yo tengo, hace poco recibí a un consultante que venía todas las semanas con su mamá a la consulta, y ese día llegó con su papá. Y yo abrí la puerta y me sentí tan confundida por el cambio no avisado, que no saludé al padre, no lo hice pasar, solo saludé a mi paciente,
adolescente, lo hice pasar y el padre quedó en la puerta porque tampoco fui capaz de cerrar la puerta de la consulta, de la oficina. Claro. Y piensa que yo me dedico a esto. Claro, como que te sacó. Exactamente, exactamente. Entonces, las personas del mundo neurotípico no imaginan los desafíos que nosotros enfrentamos, particularmente porque no se nota y porque, a propósito de lo que tú me decías de tu compañerito, y si me estoy extendiendo demasiado, por favor, dime. No, dale de nomás. tu compañero, como tú sabes también en la ciencia, en la medicina, el sujeto que se estudia y que se ha estudiado es el varón, generalmente heterosis, blanco, de clase media alta, de los países nórdicos. Entonces, por ejemplo, hace pocos años se sabe que la sintomatología de un ataque al corazón en una mujer es diferente porque nunca se estudió. Sí. Y en el autismo ha ocurrido lo mismo. La tasa de proporción, hay muchas mujeres que además, como tendemos a ser más complacientes como característica, y ciertas particularidades que se notan en los varones, por ejemplo, no sé, le gustan los legos, le gustan los dinosaurios, le gustan los libros, ordena las cosas en patrones. En los niños se ve más inusual, en las niñas se ve más como una niñita bien portada, que ordena sus muñecas en código de colores las ropas de sus muñecas, por ejemplo. Claro. Y eso también es estar ajustado a patrones. Exacto. Qué buen punto, Paulina, pusiste, porque habla de las infancias también, de cómo vamos cargando las infancias de ciertos prejuicios y prototipos y cosas que hay que seguir, conductas, ciertos patrones. Me gustaría también que conversáramos sobre un concepto que quisiera que tú lo explicaras mejor que yo. El concepto del capacitismo, ¿no? Porque este concepto, mezclado con el machismo, que es un concepto que la gente ya lo debe conocer mucho mejor, tiene mucha relación con este tema de cómo abordamos la sexualidad de las personas autistas. ¿Podemos explicar un poquito ese concepto? Sí, por supuesto. Gracias por preguntarlo. El efecto del capacitismo para las personas neurodivergentes es bien devastador y es bien pesado, porque el capacitismo es otra forma de opresión que valora de manera desproporcionada todo lo que corresponde a lo habitual, a lo más frecuente, a lo que cabe dentro de la curva normal. Y digo curva normal porque el término normal proviene o se ha devenido en entender que es aquello a lo cual hay que ajustarse, cuando en realidad, en términos literales, corresponde a lo más frecuente. Y entonces en el capacitismo, aquello que se considera normal o funcional es más apreciado, discriminando y marginando a otras formas de operar, otras formas de entender el mundo, otras formas de sentirse. Y a partir de eso hay mucho juicio de valor y mucha descalificación hacia quien siente diferente, por ejemplo, con epítetos como eres exagerado o exagerada, exagerade. Eres muy sentimental. Eres muy sentimental, se infantiliza, en este tema que estamos hablando se asexualiza o bien se caricaturiza y en particular a los varones autistas, que a veces hay algunos que tienen mayores dificultades para comprender los códigos, se les hipersexualiza y se piensa que hay una cosa donde en realidad lo que hay es una no comprensión de la norma social. Eso es básicamente el autismo el capacitismo. Y me parece que es muy importante que a quienes somos parte de las minorías formemos alianzas y podamos entender el mundo desde las alianzas de nuestras diferencias. Sí, y conversar estos temas y ponerlos sobre la mesa y hablarlos en los espacios públicos, que dejen de ser temas tabú,
que la gente ya sea más cotidiano para ellos y ellas conversar sobre este tema. Por eso estoy tan feliz de tenerte, Paulina. De verdad que es un privilegio tener este tipo de conversaciones con nuestras mujeres que nos vienen a enseñar tantas cosas. Como te digo, a mí me gusta mucho abordar los conceptos que quizás para ciertas ramas son cotidianos, pero la gente que nos escucha no necesariamente, ¿cierto?, tiene que saber a qué nos referimos con ellos, ¿cierto? Entonces este programa también educa bastante y yo te digo, he aprendido mucho. Yo sé que quienes nos escuchan están en la misma. Oye, Paulina, ¿por qué es urgente? Bueno, ya hemos abordado un poquito, pero ¿por qué es urgente incluir la conversación sobre consentimiento? Esto es súper importante. Consentimiento en las comunidades neurodivergentes y, por supuesto, en los espacios de salud, de educación. ¿Por qué lo consideras importante? Mira, si me permites, primero quisiera definir consentimiento. Por supuesto. El consentimiento es un acuerdo que tiene que ser verbal, que tiene que ser entusiasta, que tiene que ser claro, que tiene que ser específico. Estamos básicamente hablando en el plano sexual, pero esto también se da en la vida. Es como hasta dónde vamos a llegar, qué prácticas vamos a tener, cómo lo vamos a hacer. Si a esto tú le sumas la necesidad de anticipación de las personas autistas y nuestra necesidad de literalidad, es muy importante. Y la característica que más me encanta del consentimiento es la reversibilidad, Belén. No importa en qué parte estamos ni en qué estamos, un no o una falta de entusiasmo es un no. Y hay una responsabilidad que yo comprendo que es compartida, pero que de quien nos acompaña a las personas autistas requiere que nos cuide, que nos respete y que nos valide, porque particularmente en el caso de las mujeres hay una estudiada tendencia a una mayor sensación de complacencia. Tú, inclusive entre las mujeres neurotípicas, habrás escuchado más de una vez a alguna amiga o en tu vida personal que de repente uno sale con alguien y como la persona salió contigo e invirtió plata, uno se siente obligado o puede sentirse obligada a hacer cosas. Sí. O dijimos un sí a un beso o a unas caricias y como ya estamos allí, estamos obligadas. Claro. Y eso es, por ejemplo, una falta al consentimiento. Qué importante este concepto del consentimiento. Y también va mi pregunta hacia esto, ¿no? ¿Cómo podemos educar en consentimiento para prevenir estas conductas de abuso en niñas, niños, adolescentes neurodivergentes, ¿cierto? De manera respetuosa y efectiva. Te lo pregunto, quizás desde la ignorancia, me vas a disculpar, pero me parece que si ya desde las niñas y niños a veces es difícil descubrir que existió un abuso, porque existen muchas, pocas señales que a veces las niñas de vergüenza sencillamente no lo cuentan, en las personas neurodivergentes es más complejo. Sí, es urgente y complejo porque hay una vulnerabilidad desproporcionada. De hecho, fíjate en las cifras. Dice que las niñas y las mujeres autistas tienen un riesgo mayor que la población general de un 70% superior a sufrir abuso de naturaleza sexual o traspaso de sus derechos en un 70%, y si tú lo comparas con la población neurotípica, entre las mujeres es entre un 20 y un 25, entre los varones entre un 5 y un 10. Entonces es urgente. Sí. y es piensa también que esta vulnerabilidad no se debe a que por el neurotipo haya una falla, sino que los programas de educación sexual no son adaptados. Por ejemplo, recuerda que nosotros, las personas autistas, necesitamos literalidad. Entonces, si yo estoy enseñando sobre consentimiento, yo necesito ser concreto, y concreto es mostrar videos, hacer representaciones, hacer roleplaying, generar situaciones, poner ejemplos, enseñar historias sociales que son, pero no basta con lo que es discursivo o narrativo, porque eso no significa nada para nosotros en términos conductuales. Claro.
claro. No sé si te parece interesante esto. Sí. Y lo que dicen los estudios es que no hay programas que debieran existir y que son necesarios, que son escasos, que son inadecuados y que hay mucho que trabajar allí, porque si ya la población en general recibe una información pobre, Sí. Las personas autistas Peor. aún más, porque no existe, no está desarrollado, no está investigado. Entonces, lo que sabemos es que no hay más, claro. y lo que sabemos es hacia dónde debería orientarse, pero no existen programas. Sí, por eso es tan importante que lo conversemos, Paulina, porque es una invitación también a que podamos transitar hacia allá, ¿cierto? Hacia espacios en los colegios de este tipo de cosas que son urgentes, ya lo dijimos. Hay temas que se nos están pasando y una de ellas es cómo, lo que tú decías, ¿no? A nosotros nos pasa que desde niña nos entregan muy pocas herramientas en términos de sexualidad. Se nos oculta mucho la información, ojalá que cada vez menos, pero yo cuando era niña era un tema tabú, incluso la menstruación, lo hemos hablado acá en el programa también, todo era muy oculto, muy íntimo. Me imagino con lo que yo he podido escuchar de esto de ser más concreto, imagínate cuánto más carece la educación sexual en los niños y niñas neurodivergentes. O sea, imagínate, es una necesidad. Sí, y lo que es importante es que la educación de esta área, para poder ejercer tu derecho humano, necesitas estar educado. Entonces, nos ocurre que estamos en una fase que, en mi opinión, es que estamos incorporando conceptos como el consentimiento, pero nos cuesta hacer la bajada. Entonces, yo le digo, por ejemplo, a una niña o a un varón, hay partes privadas de tu cuerpo que solo pueden ser tocadas de esta manera. Tengo que mostrarle en específico, claro, y por qué persona y en qué circunstancias, y después le llevo al doctor y no le anticipo que el doctor le va a tocar. Entonces eso confunde. Exacto. O le digo, tienes derecho a decidir quién puede tocarte y quién puede abrazarte, y después viene una tía o una abuela de visita que te agarra los cachetes, que te abraza sin preguntar, que te toca. Sí. Entonces lo que quisiera decir es que además de educarnos en los conceptos, necesitamos pensar, reflexionar respecto de cuáles son las formas en las que estamos mandando mensajes que son incoherentes con aquello que estamos tratando de incorporar. Exactamente. Oye, he aprendido harto y me ha invitado también a reflexionar harto. En Radio USACH somos expertas. Nuestra voz. Bien, 1:37 de la tarde, me gusta decir la hora porque significa que estamos en vivo y en directo. Esto no está siendo grabado, esto está en vivo y estamos teniendo una conversación súper interesante que yo estoy muy fascinada, contenta también de poder ofrecer estos espacios en nuestra radio para hablar de aquellos temas que a veces la sociedad se salta y a veces no los conversa con la profundidad que debería. Y les recuerdo con quién estamos. Si recién te estás ahí incorporando nuestra sintonía, estamos conversando con nuestra querida Paulina Funes Bascuñán, psicóloga clínica, sexóloga y mujer autista. Estamos aprendiendo mucho, yo espero que ustedes en sus casas también, con este primer bloque que ya pasó. Paulina, vamos a seguir conversando y me gustaría preguntarte sobre cómo nosotros, como sociedad, ¿cierto? ¿Qué prácticas cotidianas podemos adoptar nosotros que estamos desde este otro lado, ¿cierto? Para respetar la autonomía corporal, emocional de las personas neurodivergentes. Eso es súper importante porque, claro, podemos hablar de las personas neurodivergentes, pero hay una sociedad que tiene que avanzar con estos temas. ¿Qué consejos, qué prácticas cotidianas podríamos conversar acá para nosotros como sociedad? Mira, lo primero que te diría es quizás reiterar alguna idea anterior, que no basta con el que sepamos de un tema, sino que necesitamos saber
cómo. Y para eso las personas en familia pueden conversar, con amigues pueden conversar, quienes conozcan a personas autistas, preguntar sobre su experiencia. Como eso es una cosa súper importante. También lo que te diría es que preguntar es súper importante con las personas autistas y no asumir cosas. Eso. Ejemplo, muchas personas autistas tú encuentras que no contestan el teléfono de números que no conocen. Ya. Porque hay una muy alta prevalencia de ansiedad social en autismo. ¿Sí? De hecho, comorbilidades psiquiátricas en autistas es de alrededor de un 75%. Ya. Y la ansiedad es una cuestión muy presente. Entonces, como no hay anticipación de saber quién me llama y para qué me llama, claro, tú vas a encontrar, por ejemplo, que hay personas autistas que no escuchan los audios. Salvo que tú le digas audio 1, tema tanto. Ya. Hay otras personas que la ansiedad social no les permite escuchar audios de más tiempo. Entonces, pregúntales qué vía de comunicación te acomoda más. Eso. Porque uno como autista realmente lo pasa mal. Entonces, necesitamos tener una comunicación explícita, clara y directa. De hecho, las personas autistas en general preferimos una verdad dura a una mentira azucarada. Y tú ves, por ejemplo, en la práctica clínica y en la vida cotidiana que cuando una persona autista se entera de que hay algo de falsedad en la relación, lo que hace es que se gira, mira para atrás y empieza con su memoria privilegiada en general a revisar las interacciones y a pensar cuántas de estas interacciones son verdad y cuáles no. Entonces, la ambigüedad es un tema que puede generar muchos malos entendidos y mucha conducta inhibida en lo social. Porque en una persona autista, como hay ansiedad social en la mayoría de los casos, y hay una susceptibilidad importante respecto de el ser visto y el ser juzgado, hay una tendencia a callar y a complacer, en muchos casos. ¿Sí? Sí. Y un tema que me gustaría tocar es que alrededor de un 90% de las personas autistas experimentamos sensibilidad sensorial, desde sensibilidades hasta, francamente, trastornos de integración sensorial. Entonces, por ejemplo, una persona autista, como a mí, yo evito tomar el metro de la línea 1 porque me duele, aunque vaya con casco, me duele el pito, me duele físicamente. Entonces, cuando se cierran las puertas. Cuando se cierran las puertas. Entonces, tú estás con una persona autista que literalmente no es mañosería, escucha más que tú. Por lo tanto, puede necesitar ajustes razonables en que los volúmenes, o como ustedes que fueron tan gentiles, ajustar la iluminación para mí, porque para mí la luz blanca es un tema que me genera dolor de cabeza. Y eso no, muchas cosas que se atribuyen, por ejemplo, a lo caracterológico, a propósito de lo que me preguntan en las prácticas cotidianas, muchas cosas que se atribuyen a lo caracterológico en realidad es de naturaleza biológica. Por ejemplo, las personas autistas, hay muchas personas autistas que presentan defensividad táctil. Ya. ¿Qué significa que eso? Que es desde un malestar hasta un intenso malestar al ser tocados por personas que no conocen, por un toque que no es solicitado o por un toque que no es avisado. Porque el cerebro se afecta, entonces te reitero, no es caracterológico, es sensorial. Biológico. Por eso tú haces la referencia, no es que sea una maña que podrían decir. Y en lo sensorial se ha visto que influyen los factores emocionales. Por eso que es posible que si alguien, como costumbre más antigua de varón, me quiere guiar para tomar un camino y me toca de aquí y yo le conozco y no me produce, a lo mejor no me va a gustar que me toque aquí, pero no me va a provocar el rechazo y el malestar que conlleva elementos físicos y emocionales de una persona a la que yo no conozco. Claro. Sí. ¿Sí? De hecho, Paulina, y recuerdo mucho la pandemia, una de las cosas que para mí fue buena fue este tema de evitar el beso en la cara. De verdad que, porque
si para uno es un poco invasivo, imagínate, o sea, como que de repente cualquier persona, hola, besa la cara de cualquiera. Y a mí me gustaba mucho que después, mano. Hola, mano, por el tema de Claro. la pandemia. Claro. Alguna gente se quedó con eso, otra no. Pero súper importante lo que dices tú de no asumir. No asumir que porque a mí no me molesta, que porque no, pero sí es normal. No asumir, preguntar, ¿cierto? Preguntar. Estoy como haciendo un resumen de tus palabras. Súper. Y para nosotros, las personas autistas, la literalidad es clave para comprender y sentirnos que estamos en un espacio seguro. Uh-huh. A diferencia de la comunicación neurotípica, que está llena o que frecuentemente se basa en señales sutiles, no verbales y no discutidas nunca por nadie. Uh-huh. Nadie te avisó, por ejemplo, en personas autistas. No es raro que pase que estás en un grupo conversando uh-huh. y quieres expresar tu opinión, pero desde esta sutileza de saber cuándo puedes hablar, muchas veces pasa que aunque yo tenga confianza con el grupo, cuando ya estoy lista para decir lo que tengo que decir, el tema se acabó hace minuto y medio atrás. Claro. Y eso no es algo que se enseñe, sino que es algo que las personas intuitivamente van desarrollando. Las personas autistas necesitamos comprender eso. Claro. Entonces, ¿y tú qué opinas? Si le has visto callado o callada, sería maravilloso. Sería maravilloso. Sí, claro, me ha pasado. Que claro, el tema ya terminó y ya recién tú que, claro, lo tuviste en tu cabeza, pero ya terminó el tema. Entonces para la sociedad ya fue ya. Y muchas veces somos juzgados como que estamos ajenos o desinteresados. Claro. O volando, cuando en realidad lo que estamos haciendo es luchando contra nuestra propia ansiedad de mostrarnos versus lo que queremos decir. Sentirse seguro antes de... Exactamente. Sí, y eso toma tiempo. Y toma tiempo. Paulina, me gustaría mucho que conversáramos también de los hombres autistas, ¿no? De los hombres autistas y cómo son vistos los prejuicios quizás que existen en torno a ellos y en este tema de la sexualidad también. ¿Cómo podemos abordar este tema? Mira, es bien interesante porque tú verás, y ojalá que podamos hablar un poquito del aumento de los diagnósticos y de todo el discurso que anda dando vuelta de todos somos un poco autistas, etcétera. Ajá. Como es esperable, y te decía, lo primero que se estudió fue a los varones anglosajones de clase media alta, se estudió primero a los niños, es decir, y en autismo existen distintos niveles de apoyo, ¿cierto? Existe nivel de apoyo 1, 2 o 3, y se partió estudiando por las personas cuya apariencia hace más evidente que tienen otro funcionamiento, ¿sí? Entonces, eso también concurrió a invisibilizar a las niñas y a las mujeres que tienen una forma un poco más sutil de presentación en su mayoría, ¿sí? Entonces, en el caso de los varones, el impacto de esta mirada que es capacitista, como hablábamos, y que es machista, es igualmente dañino. De hecho, hay un estudio del 2020 que demuestra que estos varones, y voy a leerlo textual, sienten una mayor presión para conformarse a las expectativas de masculinidad en sus interacciones sociales y románticas, con unos altísimos niveles de ansiedad social y frustración en comparación a las personas neurotípicas. Porque si yo, verás, estoy pensando en que cómo me acerco, qué digo y qué pregunto, y eso me produce un delay en la interacción, eso puede aparecer como atípico, raro, no comprendido, no entendido, y genera que en muchos casos, como hay una torpeza social, se lea como que hay una mala intención, inclusive una perversión o una hipersexualidad, cuando en realidad lo que hay es que no se comprenden las normas sociales. Por eso que los programas de educación deben ser tan específicos. Qué importante, Paulina, lo que acabas de decir, que se pueda malinterpretar ciertas conductas por desconocimiento. Y cuando te digo específico, te digo que a un varón
o una chica autista, hay que, por ejemplo, decirle cosas como, mira, existe algo que se llama distancia social, que varía de cultura en cultura, y que, por ejemplo, si estás en Dinamarca y estamos a esta distancia, se va a entender que hay un interés sexual, pero si estás en Sudamérica, en este país, no se va a entender así. Claro. Por lo tanto, cuando tú te acerques y tengas interés en conversar con alguien, debes mantener una distancia de por lo menos 80 centímetros. Así de específico. Perfecto. Así de claro. Perfecto. Oye, ¿qué he aprendido? Gracias, Paulina, por venir. De verdad, ha sido un descubrimiento también poder abordar estas temáticas. Y fíjate que tu cuenta de Instagram, ¿cuál es tu cuenta de Instagram? Mi cuenta de Instagram es sexóloga Paulina Funes. Sexóloga Paulina Funes, todo juntito. Todo juntito. Ofreces muchos contenidos, ¿no? Importantes también, y también servicios accesibles para todas y todos. Nos gustaría también que nos pudieras contar un poquito sobre los cursos que se ofrecen. Cuéntale un poquito a la gente que está aprendiendo igual que yo de esto y que le abrió un mundo. ¿De qué se tratan y qué podemos encontrar con eso? Ahí quisiera decir que yo hoy estoy aquí en alianza con Fundación WAZU, WAZU, donde pueden encontrar un montón de información para educación en colegios, en empresas, inclusión, Fundación etcétera. WAZU, Fundación WAZU. WAZU. Perfecto. Y yo a lo que me dedico tiene más que ver con el trabajo de enseñar o mostrar, educar a las personas cuando ya llegan a la pubertad, cómo relacionarse con otras personas cuando hay interés, en las personas cuando pasan a la etapa más adulta, a la transición a la vida adulta, cómo iniciar, sostener y tener relaciones satisfactorias. Y yo me dedico harto a la terapia de pareja donde una o ambas personas son neurodivergentes. Ya. Porque hay muchos desafíos. Y si me permites te voy a mencionar uno a propósito de lo sensorial. Una persona, por ejemplo, puede estar con una preferencia de un tacto superficial en una zona de su cuerpo, pero preferir un tacto profundo en otra zona de su cuerpo. Entonces, tu pareja, y eso varía de persona en persona, de situación en situación, y de hecho puede pasar que durante un mismo, por ejemplo, encuentro sexual, yo prefiera durante un rato en la espalda tacto profundo y en otro rato tacto intenso, sutil, quiero decir. Superficial. Entonces, por ejemplo, hay que mostrar, entrenar, enseñar a las parejas cómo se comunica eso. Pero para poder comunicar necesito saber lo que me gusta. Conocerme. Exacto. Entonces, en estos casos yo enseño todas estas cosas, hago talleres también, y voy a aprovechar de pasar un avisito. Voy en 2 semanas más voy a tener un encuentro de personas solteras en un bar para poder tener la experiencia de personas solteras autistas, de cómo se socializa, y me voy a preocupar de que sea en un espacio sensorialmente amigable, donde tengamos tarjetas, porque por la ansiedad social y la falta de anticipación necesitamos que los espacios sean estructurados, y vamos a tener tarjetas para ver qué temas podemos conversar. ¡Qué fantástico! ¿Y cómo se pueden inscribir las personas? Yo voy a subirlo de aquí al viernes. ¿En tu Instagram? En mi Instagram. Ya. Atentos y atentas quienes están ahí. Personas solteras, solteros, autistas, ¿cierto? Y van a tener un espacio ahí muy cuidado. Qué interesante. ¿Cómo te sientes respecto a esa...? Me siento súper entusiasmada con hacerlo, y ya lo hice anteriormente en una cafetería, pero ahora quiero que sea en un espacio donde existan otro tipo de interacciones, porque también como no tenemos el conocimiento de ciertas claves, en muchas situaciones sociales nos restamos. Claro. Por ejemplo, yo te voy a hablar de mí. Cuando yo era adolescente y me invitaban a alguna actividad, yo veía que los demás fluían en el cuándo va a ser la siguiente vez que nos contactemos. Y yo no sabía hacerlo. Entonces, desde afuera probablemente se veía como que yo no iniciaba nada. Más lo que ocurría conmigo es que yo no sabía cómo pedir un número, cómo pedir un Instagram, cómo... No era que no tuvieras interés. No sabía cómo. Por eso que la educación tiene que ser tan específica. No sabía cómo continuar la relación.
Paulina, vamos terminando. Qué triste, pero ya el tiempo, oye, se nos pasó pero tremendamente volando. Sí. Quisiera dejar el micrófono abierto para que pudieras dejar un mensaje. Lo que tú quieras decir. No pudimos profundizar mucho en este tema que está dando vuelta mucho, ¿cierto? De que todos somos autistas, todos tenemos autismo. Hay un tema muy colectivo que lo puede ver uno en redes sociales y en todos lados. Pero quisiera dejarte ahí el espacio para que tú nos dejes un mensaje final. Siempre le pedimos a nuestras expertas que digan lo que quieran. Aquí el micrófono está abierto. Primero agradecerte, Belén, porque me he sentido súper cuidada. Ay, qué bueno. Por la producción, como todo el camino. Agradecer a la Fundación Guazú por la posibilidad que me da de vincularme con instituciones y decir, quiero como referirme rápidamente a dos temas. Sí. Primero, efectivamente hay un aumento de diagnóstico de autismo que tiene que ver con la mejoría de los instrumentos y con que existen más profesionales capacitados. Perfecto. Por favor, absténganse de decir todos son autistas, todos somos un poco autistas, porque esto no es así. Esto no es así y es ofensivo para quien lo vive de esta manera. Por favor, pregunten. Nosotros como comunidad tenemos interés en insertarnos y muchas veces vivimos con dudas. Entonces, por favor, acércate, por favor, pregunta, por favor, cuando hay una interacción de grupo, abre un diálogo, pregunta, ¿y tú qué opinas cuando alguien esté callado? Porque lo que no sabemos es lo que está ocurriendo en el interior de las personas. Eso por una parte. Y por otra parte, quisiera invitar a que entre las minorías nos apañemos. Porque, esto no lo alcancé a decir, pero un 70% de las personas autistas nos identificamos como dentro de la comunidad LGTB. Un 70%. No menor. No menor. Y podemos hacer alianzas con el feminismo, con las diversidades sexuales, en general con las minorías, para poder hacer un cambio y un cambio que sea más rápido. Porque cada día que el cambio demora es un cada día en que las personas en situación de discapacidad y las personas autistas en particular tenemos dolor. Y nuestras tasas de suicidalidad son considerablemente más altas que las de la población general. Nuestras tasas de trauma son, si en la población general hay un 4% de trauma complejo, en la población autista hay un 32%. Perfecto. Entonces, por favor, eduquemos a nuestros niños a aceptar que existen niños distintos. Por favor, dejemos de normalizar el maltrato, el bullying, etcétera, y sepamos que las personas autistas estamos aquí y queremos insertarnos de manera más completa. Lo hacemos más lento, necesitamos más cuidado. A su propio ritmo. Y necesitamos ajustes razonables. Paulina, ya tenemos que despedirnos. Muchas gracias. De verdad, hemos aprendido mucho. Espero que la gente en su casa tome estos consejos también. Seamos más empáticos, seamos más empáticas. Salgamos de la burbuja, miremos alrededor. Hay otra gente que necesita que nosotros demos ese paso para que se sientan cómodos, para que puedan hablar, para que puedan dar su opinión. Y seamos explícitos. Mira, ¿ves? Aprendí mucho. Gracias, Belén. Paulina, les quiero contar a quiénes, porque ya vamos a despedir el programa. Tenemos una alianza con Editorial USACH, fíjense, ustedes ya lo saben, y hoy es el turno de comenzar con un nuevo concurso. Esta vez queremos dar la oportunidad de ganar el libro La Revuelta de la reconocida antropóloga y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Sonia Montesino. Contarle a la gente que nos está escuchando que nosotros en Somos Expertas leemos solamente mujeres, estamos impulsando la literatura femenina, así es que si quieres este libro, concursa ahí en @Radio USACH, nuestro Instagram,
Instagram y van a poder revisar ahí el concurso que va a aparecer en cualquier momento, así que tienen que estar atentos y atentas. @Radio Usach, participen por este libro completamente gratuito y de regalo de Editorial Usach, nuestros amigos y amigas que nos regalan hermosos libros cada miércoles para acompañar nuestras entrevistas en Somos Expertas. Y yo ya me comienzo a despedir de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Les pido que se mantengan ahí en sintonía de Radio Usach para escuchar nuestra programación maravillosa que tenemos y nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Nos vemos, chao. Bendiciones. Aquí finaliza Somos Expertas, nuestra voz. Revisa todos los capítulos de nuestro programa en YouTube y Spotify. Radio Usach, nuevas voces.